Bienvenidos a nuestro último video de tecnologías de redes móviles. En este video estaremos analizando todo lo que son las tecnologías de cuarta generación. Entrando de una vez en materia, pues vamos a recordar un poco de qué fue lo que pasó con redes de tercera generación. Recordemos que la UIT plantea el desarrollo de el IMT 2000 como grupo asesor de las tecnologías de tercera generación y desarrolla una serie de recomendaciones para aquellas tecnologías que se iban a llamar o se iban a reconocer como tecnologías de tercera generación. Para cuarta generación, también en el año 2008, entonces, como vemos acá, la UIT desarrolla el IMT Advance, el cual pues es un grupo que recibe todas las propuestas para las tecnologías de cuarta generación y pues cuáles serán las que estarán estandarizadas y bajo qué recomendaciones que emite la UIT se deberán desarrollar para poderse llamar tecnologías de cuarta generación. Entonces, entrando un poco más en detalle, IMT Advanced, pues básicamente corresponde a un grupo de recomendaciones de la UIT para definir los requerimientos de servicios de cuarta generación a nivel de móviles. Se esperaba entonces también de que todas las recomendaciones de la UIT, pues de IMT Advanced, proporcionaran o dieran una recomendación frente a sistemas que fueran basados en IP como banda ancha móvil, módems inalámbricos, teléfonos inteligentes, entre otros. Recordemos que cuarta generación entonces debería incluir todo este tipo de desarrollos y que ya desde tercera generación con UMTS y HSDPA y el mismo LTE como tal, se contemplaba toda una infraestructura basada en conmutación de paquetes y cuyo core principal era un core basado en IP. LTE Advanced y Wireless MAN fueron las tecnologías propuestas más importantes en su momento para el IMT Advanced. Así como en tercera generación, el IMT 2000 desarrolló unos requerimientos para el IMT Advance. Se sacaron una serie de requerimientos que estaban más concentrados en los servicios de comunicación a media y alta velocidad. Básicamente se estaba hablando de que a alta velocidad o a alta movilidad se debían tener servicios con velocidades del orden de los 100 megabits por segundo, mientras que en movilidad media IMT Advance proponía un gigabit por segundo. Es lo mínimo que se proponía para poderse llamar una tecnología, poderse llamar de cuarta generación. Obviamente todo el sistema ya es completamente basado en redes de conmutación de paquetes y cuyo core principal deberá ser basado en IP. Hace uso dinámico del ancho de banda del canal, escalable entre 5 y 20 megahercios. ¿Qué quiere decir? Que pueden existir canales del orden de 5 megahercios o multiplexarse o apilarse cuatro canales hasta lograr un único canal de 20 megahercios. Eso obviamente se traduce a mayores velocidades de transmisión en datos. También había una forma opcional que permitía una agregación de canales hasta los 40 MHz como tal. El Smooth Handover se debía hacer también entre redes heterogéneas, refiriéndose a que se puede hacer un handover suave entre redes UMTS y redes LTE sin ningún problema. Volvía y retomaba el roaming global y obviamente los diferentes servicios simultáneos a una sola conexión. También, obviamente, ya habíamos visto esta gráfica, plantea todos los procesos de migración de LTE hacia LTE Advanced como tecnologías de tercera y cuarta generación. Y las velocidades, pues que ya habíamos conocido también en el video anterior. Continuando entonces, dentro de las tecnologías de IMT Advanced surge como estándar principal entre el año 2009 y 2011 LTE Advanced como tecnología estandarizada. Pues básicamente fue la primera tecnología que se lanzó comercialmente desde 3.9G, que fue LTE, y que se reconoció en el año también 2009 preliminarmente a LTE Advanced como el primer estándar candidato a 4G por la OIT. En el año 2011, pues básicamente se aprobó o se reconoció como tecnología de cuarta generación. LTE Advanced
maneja un esquema un poco diferente a lo que nosotros hemos conocido hasta el momento en cuanto a la estructura de la celda como tal, pero es un sistema que es completamente compatible con los sistemas de Long Term Evolution o LTE y también puede compartir todo el esquema de frecuencias que tiene LTE. Básicamente, ¿en qué radica, digamos, el nuevo modelo de las celdas de LTE Advanced? Pues básicamente lo que hace es que toma ventaja de la topología de la red como tal que él propone, optimizando estas redes heterogéneas con picoceldas, que son celdas de baja potencia para edificios o campus o zonas donde se requiere, digamos, una centralización del tráfico y otro tipo de celdas aún más pequeñas que son las femtoceldas, que son pequeñas estaciones base para soportar unos pocos equipos móviles en sitios residenciales o interiores. En pocas palabras, es como tener una pequeña estación base dentro de mi casa o una estación base dentro de un campus para proporcionarle servicios de alta velocidad exclusivamente a esa zona o sector o a esa residencia como tal. ¿Qué introduce entonces? Unos nuevos nodos que se conocen como los nodos relay o nodos de relevo, que básicamente son nodos intermedios que sirven para alcanzar la estación base principal o la macrocelda como tal, que es la celda que nosotros conocemos convencionalmente en la estructura que hemos venido estudiando durante todos estos 4 videos. Implica, por ejemplo, entonces que las picoceldas o microceldas, perdón, también son estructuras que son utilizadas para campus de edificios y en los cuales se van a tener conectividad, una pequeña celda intermedia que me va a dar conexión hacia la macrocelda como tal. Este modelo es utilizado entonces para sectores industriales o sectores de negocios en los cuales se requiere en un intercampus poder dar una cobertura exclusiva toda desde red móvil a todos los usuarios y equipos de esta empresa o de este campus universitario. Bueno, trátese del esquema que esté manejando a nivel de organización, pero que se le pueden estar prestando servicios móviles de datos a todas las oficinas y a toda la red de datos de esta empresa como tal. A nivel de hogares, yo puedo tener entonces también una prestación de servicio desde los móviles, desde acceso a internet y de los otros servicios que vienen como televisión móvil y servicios de voz sobre IP, también fijos para la casa, todos prestados desde un servicio con una femtocelda. Como les decía yo, es una pequeña estación base ubicada dentro de mi hogar. Así cada casa tendría su propia femtocelda y ellas estarían interconectadas a la macrocelda a través de lo que nosotros conocemos como un nodo de relevo. Tanto las microceldas o picoceldas y las femtoceldas estarían interconectadas a través de nodos intermedios a la macrocelda o el nodo B, que es el que nosotros conocimos ya desde la arquitectura de LTE. Eso permite que el equipo de usuario tenga una conexión directa hacia el nodo de relevo y de ahí directamente hacia la macrocelda o el nodo B. También obviamente se conoce el esquema de convención convencional, este que vemos acá con esta línea azul, que es la conexión directa del equipo del usuario a la macrocelda. Esto permite entonces segmentar mucho más el tráfico de los usuarios y segmentar también mucho más los servicios que se puedan ofrecer a determinado grupo de usuarios. Permite también que la capacidad de los canales, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, se optimicen mucho más. LTE Advanced también introduce otro concepto nuevo que es el multicarrier para poder usar el concepto de ancho de banda ultra ancha que nos lleva a tener canales hasta del orden de los 100 MHz en cuanto a espectro y admite obviamente pues velocidades mucho más altas que podrían llegar hasta el orden de los gigabits por segundo. ¿A qué se refiere esto? Normalmente cuando se hace una conexión desde un equipo terminal, el usuario hace conexión a través de alguno de los tantos canales que tiene disponible el nodo, en este caso el iNode B, que es el que nosotros reconocemos como la estación base de la tecnología LTE,
y a través de una de estas frecuencias se hace todo el proceso de WCDMA y tecnologías parecidas o similares que se utilicen o que se utilizan en este tipo de desarrollos de cuarta generación. Pero básicamente cuando un usuario requiere de mayor ancho de banda para obtener una velocidad de transmisión mucho más óptima o mucho más amplia de la que se ofrece normalmente en un canal sencillo, pues básicamente LTE Advanced lo que hace es agregar varios grupos de frecuencias con anchos de banda de 20 MHz para obtener en total un único canal con un ancho de banda mucho más grande, que es un canal de 100 MHz y que permitiría entonces obviamente tener velocidades de transmisión en datos mucho más grandes de las que normalmente se tiene con un canal convencional de 20 MHz. Esa versatilidad de poder agregar canales le permite a LTE Advanced entonces obtener una serie de servicios agregados para usuarios dependiendo de los requerimientos en velocidad que ellos estén solicitando como tal. Para este propósito, pues LTE Advanced implementa soluciones de una antena dual de transmisión para sus sistemas de usuarios y básicamente se basa en un modelo que se conoce como el modelo MIMO o el Multiple Input, Multiple Output, que nos permite tener agregación de esos canales y lectura de esos canales independientemente. El modelo MIMO tiene este esquema donde yo tengo una serie de portadoras como las veía acá con diferentes frecuencias y un receptor el cual también va a tener la capacidad de recibir todas estas portadoras como si fuera una única de alta capacidad en ancho de banda. Existen también otros modelos de single input, single output o single input multiple output o multiple input single output, que son modelos diferentes y que se han venido implementando con diferentes sistemas de telecomunicaciones, pero que en específico LTE adopta acá con sus modelos de multicarrier para poder alcanzar esas grandes velocidades que estábamos mirando. Dentro de los aspectos técnicos de LTE Advanced, pues hay una asignación asimétrica, como habíamos visto, del ancho de banda por el sistema FDD, que es Frequency Division Duplexing, donde vamos a manejar una frecuencia tanto para downlink como para uplink, y pues básicamente significa entonces que tanto el transmisor como el receptor operan sobre diferentes frecuencias. Es un híbrido de OFDMA. Recordemos que OFDMA es un sistema de múltiples portadoras ortogonales en frecuencia entre sí. Entonces, pues eso utiliza entonces para el downlink OFDMA y para uplink lo que ya habíamos visto que era el sistema de split spectrum con direct frequency en FDMA con única portadora. De uplink y downlink con el nodo y node base pues se maneja, ya habíamos dicho, de que maneja o es coordinado por sistemas MIMO, como lo vimos en la diapositiva anterior. Bueno, con esto estamos dando finalización a lo que corresponde a cuarta generación y a las tecnologías móviles como tal, que forman parte, como les decía, de las tecnologías de convergencia, y que más tarde estaremos como retomando dentro de la arquitectura de la red convergente, al reconocerla como parte de la capa de acceso de la red convergente. Nos veremos entonces en un próximo video y hasta pronto.